Bloque número 2. Jesucristo. Doctrina número 15. Jesucristo colaboró con su Padre Jehová Dios en la creación de todo lo que existe, y Él lo usó como su instrumento. Para demostrar con base bíblica en la palabra de Dios que esto es una verdad sólidamente establecida como doctrina, vamos a examinar a continuación los siguientes textos bíblicos que lo van a demostrar. Comencemos yendo al primer libro de la Biblia, en Génesis, donde se nos habla del papel que cumplió Jesús junto a su Padre en la creación de todo lo que existe. Así podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 2, las siguientes palabras. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Aquí deja claro que la tierra, en sus primeras etapas creativas, cuando ni siquiera existía la vida sobre ella, dice que ésta se encontraba sin forma y desierta, como hoy le pasa a muchos planetas de nuestro sistema solar, que no tienen forma, están desiertos, no hay nada. Dice, y había oscuridad. Es decir, ni siquiera llegaba a la superficie terrestre la luz solar, había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Es decir, aquí la Escritura comienza a hablarnos de la etapa creativa cuando el planeta Tierra ya tenía océanos y mares. Pero todavía la luz solar no llegaba a la superficie de la profundidad acuosa, a la superficie de los mares y de los océanos. Y en ese ambiente dice que la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. Se movía, pero no creaba nada, solo se movía. Porque de hecho todo lo que se crea es a través de Jesús. Eso lo vamos a ver en los siguientes textos bíblicos. Pero aquí deja claro que la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro, sobre la superficie de las aguas. Podemos imaginarnos en esos tiempos antiguos donde el planeta Tierra estaba todavía en una oscuridad tenebrosa, una atmósfera que todavía no permitía la entrada de luz solar, probablemente por la cantidad de gases tóxicos que la envolvían, de gases pesados. Se sabe por los estudios científicos que la Tierra en sus épocas más antiguas tuvo muchísimas erupciones volcánicas. Eso sin duda impregnaba la atmósfera de humo denso que tapaba la luz solar y hacía que sobre la superficie de los océanos en esa época no hubiera luz del sol. Entonces, en esa oscuridad planetaria, donde la mayor parte de la superficie terrestre estaba cubierta por océanos de agua, en esa oscuridad tenebrosa, la única luz que se podía observar era el Espíritu de Dios moviéndose de un lado para otro. Pero no Dios en su persona, sino su poder. El poder de Dios moviéndose de un lado para otro. Qué maravilla lo que nos describe la palabra de nuestro Padre. Ahora leamos Salmo 33, verso 6. El Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Aquí deja claro que fue la palabra de Jehová la que hizo que los cielos se hicieran. ¿Y quién es la palabra de Dios? Luego veremos más adelante, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, que esa palabra de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, aquí ya demuestra en el Salmo 33, 6, en una época en la que todavía el Mesías no había aparecido, que fue la palabra de Jehová, el Verbo hecho carne, Jesús nuestro Señor, el instrumento por el cual Dios hizo los cielos.
Y dice, y por el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Porque Dios exhala, desprende, mejor dicho, Espíritu Santo, que es su fuerza, su poder, su potencia, su energía, sale de él y se proyecta a través de su Hijo. Y a través de él todo es creado. El capítulo 36 del Salmo, versículo 9, también dice así: porque contigo está la fuente de la vida, por luz de ti podemos ver luz. Jehová es la fuente de la vida y la fuente de la luz. No existiría luz en el universo si no fuera por Jehová. De hecho, todas las estrellas, galaxias, todos los cuerpos celestes, cuando emiten luz, es por la energía y la combustión de elementos gaseosos, ¿no?, etcétera, que emiten luz. Pero ¿quién le provee la materia prima para que haya esa combustión? Porque sabemos que hay estrellas que se apagan y se mueren, porque Dios en su momento decide dejar de alimentar con su poder y su energía esas estrellas. Es Dios el que es la fuente de la luz. De él sale todo. Él es la fuente de la luz y además es la fuente de la vida. Hoy es muy triste ver a la humanidad tan ciega espiritualmente. No es capaz de discernir las grandes verdades de la creación, a pesar de tanto charlatán científico inútil que existe hoy en día, porque son inútiles. No son capaces de entender al glorioso Creador. Se llenan la boca como los antiguos sacerdotes paganos de la antigüedad, ¿no?, que adoraban a dioses falsos. Sus palabras, sus bocas están llenas de grandilocuencias, hablando de cosas rebuscadas, de teorías científicas que ni ellos mismos comprenden, de leyes del universo que según ellos existen. Son los sacerdotes de la religión falsa de la antigüedad, hoy vestidos con una sotana de científico. Y no son capaces de reconocer que detrás de todo hay un creador, que es el que emite el poder para que todo exista. En su ceguera son incapaces de entender que en este planeta solo existe la vida material, hecha de materia, desde la más pequeña bacteria hasta un elefante. Toda forma de vida solo existe en la Tierra, que es una enseñanza bíblica. Dios creó la vida en la Tierra, lo dice el capítulo 1 de Génesis. Y sin embargo invierten mucho dinero, aunque suponga el hambre de muchas personas en este mundo. Y estos hipócritas y charlatanes científicos invierten mucho dinero para tratar de buscar vida en otros planetas. No lo han encontrado ni lo encontrarán jamás. Pero su ceguera es tan profunda. La Biblia dice que los demonios ciegan a la gente para que no vean la gloriosa verdad que viene de Dios y les hacen creer mentiras. Hay vida en otros lugares. Y cuando los demonios los engañan con apariciones, con supuestos ovnis, con supuestas megafonías y mensajes que vienen del más allá, que si vienen de una galaxia, que si... Todo es un engaño de Satanás para extraviar a la gente de la verdad de la palabra de Dios. No existe vida en ninguna parte del universo. A pesar de lo grande y de la enorme cantidad de planetas que hay, no existe vida. Ni la van a poder encontrar jamás. Y sin embargo, la única clase de vida que existe es en nuestro planeta Tierra. Porque así lo dice el Génesis, capítulo 1, que Dios creó la vida en la Tierra. Y como hemos leído en Salmo 36, el 9, contigo está la fuente de la vida. Porque es Dios el único que puede crear vida. Nada más. Y es aquí en la Tierra donde Dios decidió crear la vida. Entonces van buscando en un planeta, en otro, no encuentran vida.
Porque en su ignorancia, en su charlatanería, no, es que la vida surge así de la nada. Si aquí la hay, también la habrá surgido en otro lado. Son charlatanes, mentirosos, demagogos, que no quieren aceptar la verdad bíblica. En ninguna parte hay vida, solamente en la tierra. Y el único que puede producir vida es Dios. Salmo 36, 9. Ahora leamos el Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, que dice así: Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Desde tiempo indefinido fui instalada, desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra, cuando no había profundidades acuosas ni producida como con dolores de parto, cuando no había manantiales cargados pesadamente de agua. Antes que las montañas mismas se hubieran asentado, primero que las colinas, fui producida como con dolores de parto, cuando aún no había hecho él la tierra ni los espacios abiertos, ni la primera parte de las masas de polvo de la tierra productiva. Cuando él preparó los cielos, yo estaba allí. Cuando decretó un círculo sobre la haz de la profundidad acuosa, cuando afirmó las masas de nubes arriba, cuando hizo fuertes las fuentes de la profundidad acuosa, cuando fijó para el mar su decreto de que las aguas mismas no pasaran más allá de su orden, cuando decretó los fundamentos de la tierra. Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro y llegué a ser aquella con quien él estuvo especialmente encariñado día a día, y estuve alegre delante de él todo el tiempo, pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hemos leído en el versículo 22 que Él es el principio del camino de Jehová. Dice, Jehová mismo me produjo como el principio de su camino. Y como bien dice, textos bíblicos como, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, o incluso en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, esos versículos declaran que Jesucristo es el principio de la creación por Dios, es decir, es lo que Dios hizo primero. Y como la Biblia no se contradice, es la palabra de Dios porque es la verdad, inspirada por Espíritu Santo, pues en Proverbios 8:22, cuando aquí dice la Escritura, Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, es evidente que habla de Jesucristo. Y aquí cuando habla de Jesucristo, dice que es el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Desde el comienzo de los tiempos. Cuando Jehová crea a Jesucristo como el principio de su camino, como su Hijo amado, dice que es el más temprano de sus logros. Lo cierto es que Jehová se pasó toda una eternidad que no hizo absolutamente nada de obra creativa. Es decir, no creó absolutamente nada. Lo primero que Dios creó fue a su Hijo Jesús. Es una verdad claramente establecida. Pero Jesús no era cualquier cosa, era un logro. Esto hay que meditar en esta palabra. No significa que Dios se haya equivocado en hacer algo antes y no nos lo quiera decir, porque eso sería contradecir la Escritura. Jesús fue lo primero que Dios creó, y lo que creó fue un ser perfecto, un espíritu perfecto, glorioso, muy poderoso, y lo trató como su Hijo. Lo amaba profundamente. Y Jesús lo amaba a él, a Jehová, profundamente. Entonces, a Jesús se le llama el más temprano de sus logros. Y siendo el más temprano de sus logros, bueno, demuestra que antes Jehová no creó nada, pero sí estuvo pensando.
Eso es lo que demuestra la expresión el más temprano de sus logros, porque él crea a Jesús como su primera creación, como algo que él hace de su propio cuerpo, el cuerpo de Dios, que es un espíritu glorioso y todopoderoso, de poder ilimitado e infinito. De ese cuerpo glorioso, él crea a Jesús como su primera creación, el principio de sus logros. Pero al decir sus logros, demuestra que es su primera creación. Pero antes él había estado pensando. Él se tiró toda una eternidad pensando y pensando y pensando, ordenando pensamientos. No necesariamente porque Dios, digamos, tenga que ordenar pensamientos como si se fuera de nosotros, ¿no? Los seres humanos somos imperfectos, somos limitados y a veces tenemos que meditar, reflexionar, ordenar las ideas para poder concentrarnos y decidir qué pasos dar. No es que Dios necesite eso, pero indudablemente, y lo dice la propia lógica, Dios se tomó un tiempo para pensar qué quería crear y qué quería hacer y cómo quería hacerlo. Y tuvo pensamientos que los fue decidiendo, fue tomando decisiones, y eso parece ser que le tomó toda una eternidad, porque la Biblia dice que Dios nunca ha tenido principio. Por lo tanto, Dios se pasó toda una eternidad pensando muchas cosas. Evidentemente, cuando ya tenía todo un cuadro de pensamiento bien definido, bien claro, bien determinado, empezó a tomar acción. Y empezó por Jesús, y de ahí todo lo que vino. Entonces, cuando uno observa el universo, nos damos cuenta que ha habido toda una mente inteligentísima detrás que le ha dado cuerpo y forma a todo lo que vemos. Le ha dado un orden, un movimiento, una sincronía y un propósito, un objetivo. Mucho de esa información ni siquiera lo sabemos. A veces no tenemos ni idea de por qué existen tales galaxias, tales planetas, qué papel cumple una cosa, qué papel cumple otra. Nos faltaría tiempo para poder entenderlo todo. ¿Y saben por qué nos faltaría tiempo? Porque no tendremos jamás la eternidad que Dios tuvo. Por eso es que los científicos no dejan de descubrir una nueva galaxia, una nueva constelación, un nuevo planeta. Uy, que acabamos de ver que hay este planeta en esta parte del universo. Es tan inmenso, tan grande, tan gigantesco, que nos faltaría tiempo para verlo todo. Claro, es que Dios tuvo toda una eternidad pensando. Y luego, ¿cuánto tiempo ha pasado para crearlo todo? Se habla de miles de millones de años. ¿Quién sabe si no fue más? Y luego aquí dice que en Proverbios capítulo 8, como habíamos leído, Jesús, que es el principio del camino de Dios, el más temprano de sus logros, dice que fue instalada desde tiempo indefinido. Dice, desde tiempo indefinido fue instalada. Es decir, Jesús es creado desde un tiempo muy remoto. Esto demuestra la profunda antigüedad que tiene el universo. El universo es, de hecho, en mi opinión personal, creo que es más antiguo de lo que los científicos creen y estiman. Desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la Tierra, tiempos anteriores. Es decir, que esto demuestra que el universo es muchísimo más antiguo que la Tierra. Los científicos dicen que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, que el universo tiene unos 15.000 millones de años. En pocas palabras dice que la Tierra tiene como la tercera parte de la edad del universo. Si el universo tiene 15.000 millones de años, por ponerle una cifra, la Tierra tiene la tercera parte, casi 5.000 millones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Acá dice desde tiempos anteriores a la Tierra. Parece que había, digamos, tiempos o eras extensamente largas, mucho antes de que la Tierra fuera existida. Mucho antes de que la Tierra fuera a existir, ya el universo comenzó. Ya Jesús existía. Sin duda Jesús
es después del Padre, el Hijo es la persona más antigua que existe en el universo. Dice que todavía no había tierra, que no había profundidad acuosa. Y la profundidad acuosa no necesariamente se tiene que referir a los océanos de nuestro planeta, porque sabemos por los estudios científicos que en otras partes del universo incluso existe auténticos océanos celestiales en forma de vapor. Hay muchas galaxias que tienen grandes nebulosas de gases con distintos elementos, no necesariamente de agua, pero sigue siendo profundidad acuosa. Y mucho antes de eso dice que Jesús fue producido como con dolores de parto, ¿no? Era lo primero que Dios creó. Qué hermoso tuvo que haber sido esa epopeya de la creación, ¿no? Antes que las montañas se hubieran asentado, primero que las colinas. Qué curioso cuando dice antes que las montañas se hubieran asentado. Es decir, antes de que el polvo del que están hechos las montañas, las partículas de roca, se hubieran asentado. Es decir, antes que los planetas hubieran cobrado forma. Es decir, cuando los primeros tiempos de la creación, Dios, cuando crea a su Hijo, y luego empieza a crear el universo, lo primero que crea son partículas de polvo, de agua, de gases, de un montón de materia que va creando. Y eso va ocupando un espacio, se va dirigiendo por distintos lugares, y se le va dando cuerpo y forma, en forma de galaxias, de estrellas, etcétera, de planetas. Entonces, mucho antes, dice el 25, antes que las montañas mismas se hubieran asentado. Ese Jesús es el comienzo de todo. Antes de que todo se le hubiera dado cuerpo y forma, ya estaba ahí Jesús. Dice, fui producida como con dolores de parto. Aun cuando no había hecho él la tierra, ni los espacios abiertos. Los espacios abiertos, es decir, el universo. Todo ese gigantesco espacio que hay arriba es un espacio abierto. Por eso es que sabemos que la corte celestial de Jehová, donde mora Jehová, es un espacio limitado. No sabemos qué tamaño tendrá, pero es limitado. Por eso es que cuando en el Apocalipsis se describe a Jesús expulsando del cielo a Satanás y sus demonios, dice la Escritura, y no se halló lugar para ellos en el cielo. Porque el cielo espiritual, donde mora Jehová, los ángeles, aunque es muy grande, tiene límites. El espacio y el tiempo es una creación de Dios. Y los espacios abiertos, de los que dice Proverbios 8:26, se refiere al universo. Y cuando eso ni siquiera existía, ya Jesús existía. Ni la primera parte de las masas de polvo de la tierra productiva, ni la primera parte de las masas de polvo. Es decir, ni siquiera existía las primeras partículas de polvo. No solamente el planeta Tierra tiene polvo o roca, Marte, Júpiter, ¿cuántos planetas hay en el universo que tienen polvo? Antes de que todo eso existiera, ya Jesús existía. Dice, cuando Él preparó los cielos, yo estaba allí. Cuando Él creó el universo, dice, Jesús estaba ahí. Cuando decretó un círculo sobre la haz de la profundidad acuosa, cuando afirmó las masas de nubes arriba, aquí ya está hablando de la creación de nuestro planeta, cuando empieza a crearse la atmósfera de nuestro planeta, las masas de nube arriba, la profundidad acuosa de los océanos aquí abajo, e hizo, según el versículo 29, que el mar no pasara cierto límite, para que el mar no se tragara la tierra firme. Esto demuestra que cuando Dios crea la tierra y al comienzo la llena de agua, luego, después de que está totalmente inundada de agua, todo el globo terráqueo, mediante las fuerzas tectónicas de la profundidad de la tierra, emerge los continentes. Y por eso existen las plataformas continentales. Los científicos se quedan asombrados, porque cuando observan la plataforma continental que se hunde en el océano, ven que es un corte perfecto. Es decir, cuando usted va a la orilla de la playa, usted no puede observarlo, pero kilómetros mar adentro, el nivel va descendiendo poco a poco hasta que luego hay un tajo
un abismo que cae hacia el profundo océano, que puede ser 1000, 2000, 3000 metros de profundidad o incluso más, y ahí está el límite de la plataforma continental. Ese límite es el decreto de Dios de que las aguas no pueden pasar más allá. ¿Por qué? Porque los continentes emergidos, la tierra firme, que está emergida de las aguas del mar, está asentada sobre unas bases de roca que son tan sólidas que garantizan que los continentes estén como tierra seca, a pesar de que el resto del planeta tenga profundos océanos. Dios ha creado eso con la intención clara de que haya vida terrestre sobre la superficie de la tierra seca, además de la vida en el mar. Dice, cuando todo eso sucedía, dice que aquí Jesús estaba como un obrero maestro, él ahí colaborando, como un obrero de la creación. Imaginémonos que Jesús tuvo que disfrutar como un niño pequeñito al lado de su papá, creando las cosas. Y eso es un reflejo de la creación de los tiempos más antiguos, es un reflejo de lo que hoy vemos en el ser humano. Vemos a los niñitos, cuando crecen en el seno de una familia estable, cómo ellos disfrutan con sus papás, haciendo cosas. Si usted lleva a sus hijos a la playa, a pasar un día de verano, para que jueguen en la orilla del mar, con la arena, cómo los niños más pequeñitos disfrutan con sus padres, haciendo figuritas en la arena, jugando. Es un recuerdo de los tiempos más antiguos de la creación del Dios Padre con el Hijo, cuando el Hijo también colaboraba con el Padre en hacer todas las cosas y disfrutaba. Qué hermoso realmente. Bendito sea el nombre de Jehová por estas verdades profundas de la palabra de Dios. Dice aquí que Jesús estuvo especialmente encariñado. Jesús sentía el amor de su Padre cuando creaba las cosas, cuando Jehová creaba las cosas. Dice, las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Cuando Dios crea al ser humano, Jesús siente un especial cariño por el ser humano. Por eso es que Dios tuvo la infinita sabiduría de enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Porque sabía que de entre todos los hijos espirituales, el que más amaba al ser humano es Jesús. No como Satanás, que nos ha odiado desde que Satanás comenzó a rebelarse contra Dios. No, Jesús, todo lo contrario, nos ama con intenso cariño. Ese es el papel de Jesús en la creación. Pero hay más textos bíblicos que demuestran esta sólida verdad bíblica. Examinemos lo que nos dice Mateo capítulo 19, versículo 4. En Mateo 19, versículo 4 leemos lo siguiente. En respuesta él dijo, ¿no leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Jesucristo estaba presente cuando Dios hizo al primer macho y a la primera hembra humanos en toda la historia de la vida en la tierra. Dios creó a Adán y Eva y para ese momento Jesús ya existía. Jesús de hecho tenía un cariño especial al ser humano, como hemos leído anteriormente en Proverbios. Ahora veamos cómo nos dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, el rol que Jesús tiene con respecto a su Padre. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Aquí dice lo siguiente. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de él era vida y la vida era la luz de los hombres. Esto no solamente es que Jesús da su vida por nosotros, es mucho más que eso. Dice que Jesús, que es la palabra de Dios, dice que estaba en el principio. O sea, en el principio del tiempo, cuando empieza el factor tiempo, el factor espacio a existir, empieza a existir Jesús. Porque es de lógica.
Jehová Dios ha existido desde siempre. No tiene principio ni tiene fin. Siempre ha existido. Cuando Él crea a su Hijo está ocupando un espacio nuevo. Un espacio nuevo. Usted hay que pensar que cuando Jehová Dios no había creado absolutamente nada, no existía el tiempo, no existía el espacio. ¿Usted sabe lo que eso significa? Significa que más allá de Jehová no había absolutamente nada, no existía nada. No había espacio, no había tiempo, no había nada. Solo estaba Jehová, nada más. No es como algunos creen equivocadamente que Dios estaba dando vueltas por el universo. Es que no existía el universo, no existía espacio, no existía nada. Solo estaba la persona de Dios, nada más. Más allá de Dios no había nada. Cuando Dios crea a su Hijo, como la palabra que es, comienza a existir el espacio. Porque su Hijo ocupa un espacio cuando existe. Es un ser individual. Es una energía que sale del Padre y crea a su Hijo. Al crear al Hijo, inmediatamente comienza el espacio y tiempo a existir. Comienza a expandirse el espacio. Probablemente lo primero que comienza a expandirse es la morada celestial de Jehová. Ese lugar espiritual donde hoy vive Jehová y sus ángeles, es ese espacio espiritual que está más allá de los límites del universo. Ese lugar fue creado en el mismo momento en el que Él creó a su Hijo. De hecho, primero crea a su Hijo y luego crea el espacio y tiempo. El tiempo, de hecho, comienza a existir desde que Jesús comienza a existir. Y Él, como palabra que es, estaba con Dios. En este albor de la creación, en esta época tan maravillosa de la creación, Jesús, como palabra que era, estaba con Dios. Solamente existía el Padre y el Hijo, no existía nada más. Existía el Padre, no había espacio, no había tiempo, crea al Hijo, comienza a contarse el tiempo, y una vez que crea al Hijo, comienza a crear el espacio, para que el Hijo tenga donde moverse, porque esa es otra profunda verdad bíblica. Dios no se mueve de donde está. No sé si usted sabe eso, pero Dios no se mueve. Por eso es que la Biblia lo describe en términos humanos, para que podamos entenderlo, que está sentado sobre un trono, porque Él no se mueve. Por eso es que Él, cuando Él quiere hacer algo, lo que hace es enviar su espíritu, o envía a sus ángeles. Y no porque Él no pueda ver, porque Él puede ver absolutamente todo, es el Todopoderoso, sino porque esa es la forma en que existen las cosas, esa es la forma en la que existe Dios. Es decir, Dios existe de esa manera, Él no se mueve, ni tiene necesidad de moverse, Él está donde está. Y en ese lugar que Él ocupa es el origen de todo. Y Él, cuando crea a su Hijo, es lo primero que Él crea. Al crear a su Hijo comienza a contarse el tiempo. Y una vez que el Hijo ya es creado, a través de Él crea el espacio de la morada celestial. Así que ahí vemos que comienza el espacio-tiempo desde Jesucristo en adelante. Estaba con Dios. Y luego dice el 3, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Todo. El espacio, el tiempo comienza a contarse desde que Jesús empieza a existir. El espacio de la morada celestial donde mora Jehová comienza a crearse a partir de Jesús, porque Jesús es lo primero que Dios crea. Y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Sin Él nada, absolutamente nada, incluido el espacio donde mora Jehová. Porque estas son verdades profundas que vienen de la congregación cristiana teócrata, reveladas por Espíritu Santo. Que el espacio y tiempo comienza a contarse desde Jesús en adelante. Que cuando Jesús es creado, comienza a contarse el tiempo. Pero en los primeros instantes en que Jesús es creado, no existe el espacio, solo empieza a existir el tiempo. A contarse el tiempo como tal. Y luego ya a través de Jesús crea espacio para que Jesús pueda moverse más allá de donde está el Padre. Por eso es que luego el versículo 18 dice que Jesús está en la posición del seno para con el Padre. Porque Jesús siempre estuvo acostumbrado a estar en el seno de su Padre, es decir, pegadito al Padre.
Por esa razón, como Jesús cuando fue creado estuvo en el seno del Padre, es decir, pegado al Padre, no existía el espacio, solo existía el tiempo, que empieza a contarse desde que Jesús es creado. No sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús pegado al Padre y no se separaba de él porque no había espacio. Pero indudablemente, como bien declara la Biblia, Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esas moradas, ese espacio, es creado a través de Jesús, porque dice en Juan 1.3, sin él ni siquiera una cosa viene a existir. Es decir, todo, absolutamente todo viene a existir a través de Jesús. Por lo tanto, es evidente que Jesús es el instrumento por el cual Dios incluso crea el espacio de la corte celestial de Jehová, de esa morada de espíritus, donde mora Jehová y los ángeles. Esas moradas celestiales, ese lugar del mundo espiritual, esa región espiritual, fue creada por medio de Jesús. Y antes de crear ese espacio, Jesús lo que estaba era en la posición del seno para con el Padre. Versículo 18. Jesús estaba pegado al Padre. Solamente existía el tiempo. Y el espacio comienza a crearse a través de Jesús. Se crea ese espacio. De hecho, los científicos han llegado a observar que cuando usted coge un espacio determinado y le quita toda la materia, los gases, la materia sólida, todo lo que tiene, han observado que aún queda algo que no saben cómo definirlo, que es como una especie de energía, o hay algo ahí que ven que tiene como ondulaciones, no saben describir lo que es, pero entienden que eso es lo que hace y permite que exista el espacio, aunque sea un espacio cerrado herméticamente, donde no entre ni siquiera gas ni nada. Siempre hay como una especie de onda. Bueno, eso es la creación del espacio. Así que incluso el espacio es una creación de Dios, creada por medio de su Hijo. Dios decide crear espacio porque Dios estaba con su Hijo pegado, ¿no? Dice el versículo 18 de Juan 1. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre. Estaba en el seno del Padre, al lado del Padre, pegadito al Padre. No había espacio donde moverse. No existía nada, ni siquiera el espacio. Entonces primero crea al Hijo y a través del Hijo va a crear todo. Qué hermoso, de verdad. Hermosa la palabra de Dios. Dice, lo que ha venido a existir, dice el versículo 4, por medio de él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Toda forma de vida, tanto angelical como terrenal, es creada mediante Jesús. El versículo 10 además dice, estaba en el mundo, y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Estaba en el mundo porque estuvo entre nosotros, entre los seres humanos, hace 2000 años atrás. Y vino a existir por medio de él. Es decir, la humanidad viene a existir gracias a Jesús, porque en realidad por medio de Jesús todo existe. Versículo 3. Sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Pero dice, pero el mundo no lo conoció. Es que en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, nadie tenía ni idea de que el Mesías era alguien tan especial. Muchos creían que iba a ser un profeta más, como Jeremías. De hecho, a Juan el Bautista le decían, ¿tú eres Jeremías o eres uno de los profetas? Para ellos como que el Mesías era un profeta más. Claro, estaban tan acostumbrados a profeta que no les gustaba lo que le decían, lo apedreaban, lo mataban. Un profeta más. No. Jehová no envió en esta ocasión a cualquiera. Como Mesías, con ese papel tan importante, envió a su Hijo, al unigénito, al principio de la creación por Dios, al que es llamado la palabra, a aquel que estuvo en el seno del Padre, cuando ni siquiera existía espacio donde moverse, solamente existió el tiempo que empieza a contarse desde que Jesús es creado. Porque tengamos en cuenta que el tiempo es algo abstracto, es una forma de contar el tiempo que va transcurriendo de un periodo a otro. Es un concepto realmente abstracto, aunque sabemos todos nosotros en lo que consiste. Bueno, no existía el tiempo con Jehová antes de que él creara al Hijo, porque él ha existido desde siempre. Desde siempre.
Y cuando crea al Hijo, comienza a contarse el tiempo. Pero ni siquiera había espacio. Estaba pegado en el seno con el Padre, ahí pegadito. No había espacio. Entonces, una vez que crea al Hijo, empieza a crear todo lo demás. Indudablemente lo primero que crea es el espacio. Después del Hijo, crea el espacio. Para que el Hijo pueda moverse más allá, ¿no? Y ahí empieza la gran epopeya de la creación. Empiezan a crear, según las Escrituras, lo primero que Dios crea, después del Hijo, son otros espíritus. Pero eso lo vamos a ver a continuación en otros textos bíblicos. Ahora vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 1. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice así la Escritura: no obstante, para los que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí a Jesús se le llama el poder y la sabiduría de Dios. Esto confirma que cuando habíamos leído anteriormente en Proverbios 8, 22 a 31, que se hablaba de la sabiduría como el principio de los logros de Dios, confirma que es Jesucristo. Porque a Jesucristo se le llama, en 1 Corintios 1, 24, se le llama la sabiduría y el poder de Dios. Así que Jesús, en su papel de sabiduría, es el personaje que habíamos leído en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Así que Jesús es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. No solamente es la sabiduría de Dios, porque Jesús conoce perfectamente todo lo que Dios ha creado, puesto que Jesús participó en toda la obra creativa, no como co-creador, porque Jesús no es co-creador, o sea, no es tan creador como el Padre. Él es obrero maestro, él colabora, ayuda. No porque Dios necesita ayuda, sino porque le complacía tener a alguien que le colaborara. Pero es un colaborador, no un creador. Aún así, Jesús es la sabiduría de Dios, porque todo lo que el Hijo sabe, el Padre lo sabe. Todo lo que el Padre sabe, el Hijo lo sabe. Aunque hay algunas cosas que solo el Padre las sabe, ¿eh? Ojo. Hay algunas cosas que, según la Escritura, hay solo cosas que solo Dios se las sabe y se las guarda. Y tiene todo el derecho, por si acaso. Pero el que más sabe, después de Dios, es el Hijo. Y además dice que Cristo es el poder de Dios. Claro, es que Jesús es el canalizador. ¿Se imagina cuánta energía se habrá proyectado por el cuerpo de Jesús? Y eso que en esa época Jesús podía morir. No tenía la inmortalidad de la que él goza después de haber resucitado, cuando estuvo entre nosotros. Pero aún así, Jesús, aunque no era inmortal en la época más antigua de la creación, a través de su cuerpo espiritual se canalizó una cantidad de poder inimaginable para crear estrellas, planetas, galaxias. La cantidad de energía es impresionante. Ahora leamos primero los Corintios capítulo 8, versículo 6. Primero los Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas y nosotros para Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. Bendito sea el nombre de Jehová. Solo hay un Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, porque de Él viene todo en realidad. O sea, Jesús es el canalizador, el obrero maestro, el ayudante, pero la fuente de la energía es el Padre, indudablemente. Y a veces me he preguntado, por eso es que el Padre no se mueve de donde está. Y tiene toda su lógica. Porque el lugar donde está el Padre, ahí está esa fuente de energía ilimitada, que es del Padre. No es, digamos, que el Padre, Dios Todopoderoso, se coloca en el lugar de donde viene una fuerza que no sabemos ni dónde viene. No, viene de Él. O sea, la energía ilimitada, el poder ilimitado viene del Padre. Pero ahí está en un lugar anclado. Es una cosa impresionante, la verdad bíblica, que ni siquiera los más charlatanes científicos jamás entenderán, porque ante todo desprecian la palabra de Dios y andan engañando a la gente con tanta teoría inútil que no sirve para nada más que para engañar sus alcahuetas
mentes vacías, que no conocen la gloriosa palabra de Dios, con sus profundas verdades, revelada por el Espíritu Santo. Y aquí dice claramente que procedente de Dios es todas las cosas. O sea, de Dios viene todo. Y Jesucristo, mediante quien son todas las cosas. De Jesús procede, Jesús es el medio del cual procede todo. Porque esta es una verdad que se repite y se repite en la palabra de Dios. Se repite permanentemente. Jesús es el medio, el instrumento, el canalizador. Es como para poder ilustrarlo, imagínese usted una bomba atómica explotando en mitad del desierto. Esa bola de fuego que sale de una cantidad muy pequeñita de material radioactivo. Esa explosión de energía, de calor, de fuego, como explota, es incontrolable. Imagínese usted el cuerpo de Jesús con la capacidad de controlar esa energía y dirigirla para una obra creativa. Pongamos que, por ejemplo, un kilo de uranio enriquecido, que se usa para la explosión de una bomba atómica, esa energía que irradia se pueda transformar en elementos de la tabla periódica más ligeros, teniendo en cuenta que un átomo tiene una cantidad de protones y neutrones y que si la dividimos se produce energía, pero si esa energía es controlada se puede elaborar otros elementos a partir de esa misma energía. Y por lo tanto Jesucristo es ese medio por el cual se canaliza esa enorme energía y se va produciendo los distintos elementos. ¿No? Jesús es un medio que canaliza ese enorme poder que viene de parte de Dios. Ahora leamos Colosenses capítulo 1, versículo 13. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 leemos lo siguiente: Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor. Jesucristo es el Hijo de su amor. Es el Hijo que Dios más ama. Porque no solamente fue el primero que Dios creó, es que a través de Él hizo todas las cosas. Ahora leamos el versículo 15 al 17. Dice así, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Cuánta profundidad en estas divinas palabras, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesús es creado con un cuerpo espiritual que tiene una gloria muy semejante a la de Dios Padre. Él es el primogénito de toda la creación. Es lo primero que Dios crea, lo crea en su seno, al lado de Él, porque no había espacio, el espacio todavía no era creado. Como Dios siempre ha existido, ha estado toda una eternidad solo, y cuando crea a su Hijo comienza a contarse el tiempo tal y como lo conocemos. Y luego a través de Él se crea todo lo demás. Dice, por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Versículo 16. Las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Estas palabras indican que lo primerito que Dios hizo después de crear a su Hijo Jesús fue a los espíritus. Miles y miles de ángeles. La Biblia habla en realidad de decenas de millones. Son cosas invisibles,
del Dios invisible, hablamos por lo tanto de seres espirituales, que además se les describe como tronos, señoríos, gobiernos o autoridades. En el cielo hay una jerarquía claramente establecida de los espíritus en los cielos. En los cielos hay espíritus que ocupan tronos, que ocupan gobiernos, autoridades, pero ojo, estas autoridades no implican el dominio de la región espiritual. Esa autoridad la recibe Jesús desde el año 1914 en adelante. Pero eso es otra doctrina. Cuando Jesús es creado y a través de él se crean a los otros espíritus, en esa época quien gobernaba los cielos era Jehová. Ahora gobierna Jesús. Jehová en realidad a través de Jesús. Pero en ese tiempo los cielos eran gobernados por Jehová. Los cielos nos referimos al espacio, el espacio físico, si se prefiere decirlo así, de la región espiritual y luego posteriormente del universo. Es decir, todo el espacio, tal y como lo conocemos, de 3 dimensiones. Bueno, ese espacio tridimensional, si se prefiere decirlo así, y no vamos a hablar ahora de otras dimensiones porque eso ya es ahondar en cuestiones que aquí no vienen al caso. Pero Jesucristo, cuando es creado, y luego a través de él a otros espíritus, lo que hacen es gobernarse entre ellos. Es decir, Jesús es jefe de ángeles, como Miguel, comanda a los ángeles, y tiene a otros ángeles por debajo de él. Hay toda una jerarquía de ángeles que tienen dominio sobre otros. De hecho, según las escrituras, el concepto de legión, que es un ejército de ángeles, eso tiene inspiración angelical, aunque el Imperio Romano y otras civilizaciones antiguas lo hayan traducido como ejércitos militares comandados por seres humanos que son soldados militares. Pero la inspiración de esa organización de ejército, eso viene del cielo, según las escrituras. Según la palabra de Dios, en los cielos, los ángeles, los espíritus, están comandados como ejércitos militares, como formación de batallas. Por eso a Jehová se le llama Jehová de los ejércitos, porque los ángeles están organizados como ejércitos. Hay entre ellos, por lo tanto, si queremos decirlo así, ¿no? Tenientes, capitanes, coroneles. Bueno, la Biblia los llama tronos, señoríos, gobiernos, autoridades. Pero Jesús es el jefe de todos los ángeles. Así Jehová ha decidido crear las cosas. Entonces, claro, Jehová cuando crea los espíritus, pues, crea, además de a través de su Hijo, crea a decenas de millones de ángeles. A decenas de millones de ángeles. Y entonces la Biblia describe en el cielo hay decenas de millones de ángeles. De hecho, en el libro de Daniel se describe hasta más de 100 millones de ángeles. Y no sabemos si son todos los que existen o puede haber hasta más. No lo sabemos, no lo dice la Escritura. Pero de que al menos hay poco más de 100 millones, sí. 101 para ser exacto, según Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel capítulo, no lo leeré, pero Daniel capítulo 7, sí, efectivamente, el versículo 10, así lo declara. 1000 millares, 1000 veces 1000, que es 1.000.000, estaban directamente delante de él, y 10.000 veces 10.000, que es 100 millones, seguían de pie directamente delante de él. Es decir que alrededor del trono de Jehová hay por lo menos poco más de 100 millones, que están tan solo en su cercanía. Por lo tanto, vemos que antes de crear siquiera el universo físico, antes de crear los planetas, las galaxias, todo lo que es el universo material, como lo conocemos, Dios se pasó mucho tiempo creando a los espíritus. El mundo espiritual es enorme, es gigantesco. Es gigantesco. O sea, el ser humano es una de las últimas
obras creativas de Dios. Detrás de nosotros han existido muchos seres, espíritus, que están en la región espiritual, allá arriba en los cielos, y que se cuentan por decenas de millones. Cosas invisibles. Y también, como dice el versículo 16 de Colosenses capítulo 1, también las cosas creadas sobre la tierra, ¿no? Es decir, acá dice, no importa lo que sea, dice, todo ha sido creado mediante Él y para Él. Es decir, todo lo que Dios ha creado lo ha hecho para dárselo a su Hijo. Es que en realidad Jehová no necesitaba crear nada. Él lo ha hecho por su voluntad, porque es una prueba de amor, el darnos vida, el hecho de nuestra propia existencia es una prueba suprema de amor, de decir, papá Dios, yo quiero que tú disfrutes de la vida, que tú no tienes por qué existir, porque ¿de dónde vienes tú? No vienes de la nada, vienes de mí, dice Jehová. Entonces es una muestra de amor en nuestra propia existencia. Dios no necesitaba crearnos. Él ha sido feliz eternamente desde siempre. No necesitaba. Pero Él lo creó todo para su Hijo. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Por eso hoy vemos a muchos apóstatas, ¿no? Como dicen, con esas bocas blasfemas que tienen, dicen, oh, pero ¿por qué Dios creó todo? ¿Por qué tuvo que crearnos? Juzgando al bendito Jehová. Juzgando al bendito Jehová. Juzgando lo que por qué tuviste que crear. Bueno, aquí la Biblia dice, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho para su Hijo. Porque somos propiedad de Jesucristo. Por eso que Jesús, como nuestro dueño que es, cuando Él venga por segunda vez, Él va a poner orden en la tierra. Va a decir, cuidadito que aquí mando yo, dice Jesús. Y el que no haya ejercido fe en Él será barrido, con total justicia. Y aunque los apóstatas les duela, eso no interesa. Que cuando Jesús venga, por segunda vez, va a reclamar lo que legítimamente es suyo. Porque si hay una razón de peso por la cual Dios ha creado todas las cosas, es porque todo tiene que ser para Jesús, porque así le ha complacido a Jehová. Por eso es que Dios ama tanto a su Hijo. De hecho, tengamos en cuenta una cosa, que Dios nos ha salvado por su Hijo. Dice el Evangelio de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque no solamente nos ama a nosotros, es que también ama a su Hijo, a quien es Jesús es el amado. Y por causa de Jesús, por causa de su Hijo, es que Jehová quiere arreglar lo que está pasando en la humanidad. Porque Él quiere que su Hijo, que nos ama tanto, que dice Proverbios capítulo 8, que Él tiene un especial cariño a los seres humanos, Él quiere ver a su Hijo feliz. Y por eso Jesús vino con gusto a morir por nosotros. Estuvo absolutamente convencido y decidido a cumplir la voluntad de su Padre y nos enseñó el fiel camino a seguir. El 17 dice, Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. No olvidemos nunca que le pertenecemos a Jesús, que es el instrumento de la creación. Ahora leamos Hebreos capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo, por favor. Dice, a fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Es lógico que Dios nombre a su Hijo como heredero, dado que lo creó todo a través de Él. Mediante Él hizo los sistemas de cosas, hizo todo. Todo. Por eso es que Jesús merece ser el Rey. Merece ser el heredero de todo. Y Él nos habla, Jehová nos habla mediante su Hijo. Por eso somos cristianos. Tenemos que prestar mucha atención a lo que Jesús nos dice en los santos evangelios. Ahora leamos, por favor, el último texto de esta consideración. Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. Y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe: estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Este texto demuestra claramente que Jesús es el principio de la creación que Dios ha hecho. Y como es el principio de la creación, y como hemos leído en otros versículos anteriores, todo lo creó Jehová a través de él. Por eso Jesús es el Amén, el que así sea. Jesús es el sello de todo. Jesús es la garantía de todo. Él es el testigo fiel y verdadero, porque Él mejor que nadie puede dar testimonio del Padre, puesto que Él está con el Padre desde que no existía nada, cuando solamente existía Jehová y Él mismo, Jesús. Y a partir de Jesús se creó todo. Y por lo tanto Jesús es el que mejor nos puede hacer conocer al Padre. No existe nadie más que Jesús para conocer mejor al Padre. No existe. No existe nadie más que Jesús, porque Él está con el Padre desde que comenzó todo. Así que solamente hay dos personas en este universo que nos puede hacer conocer mejor al Padre. El Padre mismo y Jesús. El Padre jamás lo vamos a ver como seres humanos. Los ungidos, si morimos fieles, lo veremos. Pero por esa razón, como la mayoría de los seres humanos jamás verán a Dios nunca, para eso está Jesús. Cuando usted lee los santísimos evangelios, usted está leyendo la forma de ser de Jehová. Ya vendrán los enemigos de la fe cristiana a hablar barbaridades del bendito Jehová, diciendo que si Jehová era así, era asá, según el Antiguo Testamento. Cuidado con esa ponzoña diabólica. Porque Jehová, cuando actuaba de cierta manera que a algunos apóstatas no les gusta, es porque Jehová tenía motivos de peso para hacerlo, como cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando trajo el diluvio universal, etcétera, etcétera. Jehová tenía razones de peso, porque es un Dios justo. Y cuando tiene que destruir, tiene que hacerlo, porque es justo. Yo cuando veo la maldad que hoy abunda en el mundo, no me cabe la más mínima duda de que cuando Jehová tiene que ejecutar juicio, tiene que hacerlo, porque no hay de otra. Pero los enemigos de la fe cristiana teócrata, como ellos quieren hablar maldades contra Jehová y ponerlo como un Dios cruel, malvado, lo cual es contrario a la Escritura. Sabemos que Jehová es benévolo, misericordioso, abundante en bondad amorosa y en verdad. Pero sabemos que estas personas lo que están haciendo es cavar su propia destrucción, su propia tumba. No queremos llegar a eso. Cuando hemos examinado todos los versículos bíblicos de esta impresionante verdad bíblica que por más de una hora nos ha conllevado examinar, constatamos la veracidad de esta doctrina, que Jesucristo colaboró con su Padre Jehová Dios en la creación de todo lo que existe y Él lo usó como su instrumento.